Alvio? Ya. Estamos en comunicación, Carlos, con el doctor José Almada, Roy. Buen día, doctor. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para Carlos. Buen día, doctor. Gracias por atendernos. Te estamos molestando porque leímos hoy una publicación en la que se refiere que hay un informe que habíamos tocado a grandes rasgos, creo que antes de ayer Marcos leyó acá, y la publicación habla de que el Ministerio de Defensa confirmó, dice que jueza violó ley de seguridad fronteriza. ¿Qué es lo que nos podés explicar con respecto a este caso, doctor? Y bueno, Carlos, hay un elemento que le llamaríamos la prueba, una prueba irrefutable, donde el propio Ministerio de Defensa determina que la jueza Tania Irún cedió indebidamente y violando la ley 2132 300.000 hectáreas a una empresa, a una sociedad extranjera. La ley establece claramente, esa ley, la 2132, establece los requisitos para la transferencia, para que los escribanos y los jueces transfieran propiedades. Se establecen ciertos requisitos sumamente formales. Si es una sociedad, si la adquiriente se tiene una sociedad anónima, el escribano, el juez, tiene que cerciorarse siempre y en todos los casos que esa sociedad tenga acciones siempre nominativas no transferibles. Eso para que eso la ley garantizaría de que propiedades inmuebles que están dentro de esa línea fronteriza no queden en poder extranjero. La jueza Tania Irún llega al colmo de la vergüenza. En su resolución taxativamente dice que ella cede esa propiedad, hace la transferencia de 300.000 hectáreas, valor casi 300 millones de dólares, cumpliendo la ley 2132. Uno lee con la simple lectura de su resolución, se puede determinar que no existe ningún análisis a qué sociedad se le hace la transferencia. Ahora yo te digo, porque en la resolución no está Carlos, en la resolución no está Marcos, de que la transferencia, la cesión indebida, violando la ley, es a empresas extranjeras offshore que tienen acciones al portador. ¿Qué significa? Que la jueza reconoce en su propia resolución que violó la ley, y hoy el Ministerio de Defensa determina claramente que 26 propiedades, 26 inmuebles, cuya dimensión alcanzan aproximadamente más de 300.000 hectáreas, fueron cedidas a empresas extranjeras violando la ley. ¿Quién violó la ley? La jueza Tania Irún en una resolución. Entonces, existe una investigación fiscal en delito económico a cargo de la señora fiscal Natalia Fuster, donde se le arrimó esta prueba irrefutable, donde esperamos ya inmediatamente una imputación. Tenemos el mandato expreso del cliente que se encuentra perjudicado por un pésimo desempeño violatorio de la ley por parte de la jueza Tania Irún. Estamos esperando una imputación inminente y seguir los trámites. Vos, Carlos, sabes perfectamente, vos, Marcos, que es la expectativa apenas en el caso grave para este hecho punible cometido por la jueza Tania Irún es una expectativa de 10 años de pena privativa de libertad y conlleva la nulidad del acto violatorio, la nulidad inmediata de la resolución, inclusive el doble del valor, la multa sería el doble del valor del bien transferido. Estamos hablando aproximadamente un daño que absorbería en principio subsidiariamente el Estado de 600 millones de dólares por la violación clara de la ley 2132 de la protección fronteriza por parte de la jueza. Eso es lo que, ese es el informe nuevo, un hecho contundente al que me hiciste referencia, Carlos, al inicio. Claro, a ver un poco, anteriormente ustedes ya habían presentado un informe parecido, pero se diría que es por parte de una de las partes, valga la redundancia, interesada, pero que dice lo mismo prácticamente, ¿verdad? Que la jueza Así, entregó, pero ahora lo importante sería que un órgano independiente, una institución independiente y oficial que no está a favor ni en contra de ninguna de las dos partes, remita ese informe y confirme igualmente esa presunta violación por parte de la jueza. Eso sería lo resaltante en este informe, doctor. así, así es, Carlos. Nosotros debemos presentar al Ministerio Público una pericia
sumamente seria, con profesionales de primer nivel que conocen todo lo que es la geografía, principalmente la geografía chaqueña, donde arrimaron esta conclusión inicial. Pero como vos bien aclaraste, es un informe finalmente de partes. Pero este informe de partes coincide con un informe sumamente oficial, que es del Ministerio de Defensa Nacional, de la protección justamente de línea fronteriza, donde claramente dice, y el director de la unidad suscribe, donde determina que se violaron todas las normativas de la ley mencionada en 26 fincas. Le hacen traducción 300.000. Usted, Carlos, Marcos, dimensionaremos 300.000 hectáreas fueron cedidas indebidamente por una jueza que, violando la ley, indiscutiblemente a una de las partes en otorgar ese inmueble de esas dimensiones tan grandes. Entonces, estamos esperando, vamos a presentar también nuestro pedido de denunciamiento pidiendo al Ministerio Público celeridad por el hecho gravísimo. Se violó. No solamente vamos a hablar de nuestra parte como personas afectadas, de una sociedad que le fue arrancada 300.000 hectáreas, porque tenemos un fondo civil también. Si me voy a dedicar solamente a hablar del fondo penal, nosotros vamos a urgir la imputación inmediata luego de este informe. La jueza violando la ley, inclusive se burla de la ley, el sistema de justicia en su resolución dice, cumpliendo lo que establece la ley 2532, que dispone la protección de línea fronteriza, dicta la resolución, cuando en verdad no existe en la resolución un solo elemento que ya haya determinado o se haya interesado en saber a qué sociedad finalmente iba esa propiedad. Y esa sociedad, como te repito, es una sociedad extranjera, una sociedad offshore, empresa al portador, empresa de la sociedad de las Islas Vírgenes, entonces no existe una trazabilidad. ¿Quiénes son finalmente los tenedores de esas acciones? Entonces, Acá estoy leyendo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Fronteriza. Serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas de aquellos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios incluso de inmuebles rurales en zonas de seguridad fronteriza. Y el artículo 8 es lo que vos acabas también de referirnos, autor. Los actos jurídicos que contrarien lo dispuesto en esta ley serán nulos. Eso significa que aquella resolución no sirve, doctor, ¿verdad? La resolución, así es, Marcos. Primeramente, volviendo a tu acotación, uno de los artículos menciona claramente justamente la protección. No son endosables las acciones para que no se burle la ley, para que no se burle el derecho, para que no se burle. Entonces, las acciones siempre son al portador y no pueden ser endosables, entonces siempre tienen la trazabilidad de quién es el tenedor real, porque si sería endosable, eso vos podés ser endoso y al final se burlaría la ley. Entonces, no cumplió la fiscal, la jueza este punto, no analizó de quiénes son las acciones y finalmente son acciones al portador. Entonces, primera violación. Y la penalidad que establece la norma es la nulidad del acto es 1. Como pena de multa, el doble del valor del bien transferido. Estamos hablando de 300 millones de dólares, una pena de multa de 600 millones de dólares, que evidentemente es responsable la jueza, pero como no va a tener ese monto, subsidiariamente, atención, Marcos, el Estado podría ser responsable. Por eso, ojo al Poder Judicial, ojo, señores miembros del tribunal, ojo, señores miembros de la Corte Suprema de Justicia. La violación de la ley por parte de la jueza puede acarrear finalmente una pena de multa de 600 millones de dólares que pagaría el Estado. Y ojo, los señores miembros del Tribunal de Apelación en el cumplimiento, porque no solamente la jueza podría ser imputada, Marcos y Carlos, sino que esto está en estudio finalmente en un Tribunal de Apelación, que no sigan violando la ley y sigan siendo pasibles de un grado de complicidad por lo que está haciendo esta jueza por el hecho punible de prevaricato. Claro, en este punto, a ver, doctor, vos me vas a corregir, es muy importante.
Justamente ante la sospecha de la violación de esta ley es que el jurado de enjuiciamiento abrió un proceso en ese ámbito a la jueza Tania Irum, alegando justamente la presunta violación de la ley esta de seguridad fronteriza. Entonces, con este informe oficial del Ministerio de Defensa, se complicaría también, además en la investigación penal, en el jurado de enjuiciamiento, la situación de la magistrada. Es así, Carlos, como te mencioné al inicio de nuestra conversación, si bien nosotros aportamos esta prueba ya con la denuncia del Ministerio Público, esta es una prueba irrefutable, es una prueba imbatible, porque el propio Ministerio de Defensa, encargado de velar de la protección fronteriza que amparado en la ley 2532, que dice sí, la jueza violó la ley cuando no tuvo en cuenta la protección establecida en la ley y a quienes se les debió ceder, a qué sociedad, en caso de ceder, porque existe una resolución de cesión, de escrituración de bienes inmuebles, a qué empresa jurídica se puede ceder y a qué empresa jurídica no se puede ceder. Para la cesión, la ley es clara, debe ser acciones siempre al portador, como dijo Marcos, no endosable. ¿Qué hizo la jueza? Se dio a una empresa extranjera de Islas Vírgenes, de Chipre, acciones nominativas. Lo que decía la ley como obligación es lo que la jueza incumplió. Entonces, atención, jurado de enjuiciamiento, existe una norma, un informe del Ministerio de Defensa Nacional donde dice la jueza incumplió, violó la ley, eso es lo que dice, violó la ley. Entonces estamos ante una imputación inminente con ustedes saben, Carlos y Marco, estamos hablando de una expectativa de pena del artículo 305 de prevaricato como un hecho grave. Es una jueza la que tenía que velar por la norma, fue la que violó la norma, y estamos hablando de un hecho que podría acarrear una pena privativa de libertad de 10 años de prisión. Y el jurado de enjuiciamiento ya tendría que marcar las pautas, marcando una suspensión inmediatamente ya hacer la evaluación correspondiente en desarrollo. Vamos a juntar esta prueba nueva y estamos confiados ya en una institución de la jueza Tania Irum. Doctor, ¿cuáles fueron las diligencias de la jueza en el momento de dictar resolución civil con relación a cerciorarse de la calidad de los tenedores, portadores o lo que sea, ¿verdad?, de las acciones? Mira, Marcos, la jueza no hizo prácticamente nada. Nosotros habíamos hablado en varias oportunidades y estamos mencionando ya no nuestra denuncia penal, ya no nuestra denuncia del jurado de enjuiciamiento, que como ustedes saben, esta jueza tenía un permiso de maternidad que estaba cumpliendo, corta ese permiso de maternidad, se presenta al Poder Judicial solicitando el reintegro a sus actividades y horas después de tener un expediente sumamente voluminoso de esta resolución, donde era imposiblemente, materialmente imposible, ni siquiera ojear todas las hojas del expediente en el tiempo récord, que creo que tuvo 3 horas para empaparse, entre comillas, de lo que era el expediente. Entonces, contestando esa pregunta, ella no evaluó ninguna prueba. Inclusive nosotros en la denuncia que hicimos ante la Corte estamos solicitando justamente la evaluación de un informe, un estudio informático de la computadora de la señora jueza Tania Irum, a los efectos de determinar que ni siquiera estamos seguros que ella haya hecho eso en su despacho o la haya hecho en su secretaría. Entendemos que esa resolución ya le vino totalmente formateada, porque el plazo que ella tenía para dictar resolución y que se integra a su actividad después de un permiso de maternidad era imposible. Aunque tenga 10 manos, te quedando al mismo tiempo, era imposible cargar una resolución. Entonces ella no se cercioró del cumplimiento de la ley. De hecho, no se cercioró de numerosas cosas, pero si yo te voy a hablar de que vamos, no quiero alargar y entrar en el tema civil, porque es un tema civil que tiene un antecedente, no tuvo en cuenta un contrato, no tuvo en cuenta que los contratos sean firmados en todas sus partes, falta en la base del contrato civil que ella finalmente dicta una resolución. No voy a entrar en ese tema, pero voy a entrar solamente al tema que evaluó para decir que esas sociedades podían ser
beneficiarias de 300.000 hectáreas. No estudió absolutamente nada. En el expediente, en la resolución, hay cero, Marcos, es cero, no hay nada. Ahora, Por eso al inicio te digo que se burla la justicia cuando en su resolución ella dice cumpliendo específicamente lo que establece la ley 2132. Hace mención de que cumple, pero ella nunca evaluó. Entonces, y hoy el propio Ministerio de Defensa Nacional dice que se incumplió lo que dice la ley porque esa fracción de tierra está dentro de una línea fronteriza. Hoy esa propiedad, según esa resolución de la jueza, se le transfiere a una sociedad, a sociedades extranjeras con acciones al portador. ahora, doctor, para la gente que nos está escuchando y nos está viendo y dice, bueno, no estoy captando bien, ¿qué es lo que... Lo importante también es explicar un poquito los antecedentes, qué es lo que se sometió bajo la jurisdicción o el análisis de la jueza, qué es una demanda, una acción, para que podamos entender todos juntos quién presentó, contra quién se presentó, qué es lo que analizó la jueza y qué es lo que tenía que resolver la jueza. Pues yo voy a hacer un análisis breve del punto, porque yo me centré en el estudio penal de la conducta de la jueza, que estamos haciendo la denuncia penal, que fue la que presenté. Esa es la que quedó a tu cargo. Esa es la que quedó, pero te voy a hacer un análisis breve, porque por supuesto... No, y brevísimo nomás, o sea, que ¿quién presentó? O sea, los claro, especialistas en lo civil lo que presentan. Sí. Exactamente, esto surge de una demanda de obligación de hacer escritura pública por supuestamente una dación en pago. La jueza hace lugar a una demanda de obligación de dación en pago y obligación de hacer escritura pública de un préstamo inicial, supuesto préstamo que hace representar la Asociación Espíritu Santo de 15 millones de dólares. Tal préstamo no existió. Las personas firmantes determinaron que no firmaron ese préstamo. El contrato base del préstamo que jugó la jueza Tania Irún no está ejemplo, son 10 hojas del contrato de préstamo, de los cuales faltan 3 hojas. Vos sabés, Carlos, vos sabés, Marcos, que un contrato se lee correlativamente, van concatenando unas cláusulas con la otra. Faltan hojas dentro de ese contrato. No solamente faltan hojas dentro del contrato, sino dentro de las hojas que existen en ese contrato, no todas se encuentran firmadas. No obstante eso, de que la base de la acción civil no es contundente, porque faltan firmas, faltan hojas, la jueza dice, acá existió una deuda, cuando el contrato no está completo, existió una deuda y se debe transferir bienes inmuebles a la demandante en concepto de dación en pago, y da la orden, sacan la resolución de dación en pago y ordena la transferencia de esos inmuebles. De ahí surge el problema penal que hoy estamos hablando, que es el prevaricato violando la ley. Independientemente a la acción penal, que buena tu pregunta, Carlos, independientemente a la acción penal, nosotros tenemos una acción civil donde apelamos la resolución, porque decimos, primeramente es nula la resolución, porque la base del proceso civil no es contundente, falta firma en el contrato, faltan hojas del contrato, y los testigos, los firmantes, supuestos firmantes de ese contrato dicen, no, nosotros ese préstamo jamás existió. La Asociación Espíritu Santo no tenía necesidad de prestar esos 15 millones de dólares, y cuando nosotros hacemos las evaluaciones correspondientes, el accionante nunca determina cómo ingresó a la Asociación Espíritu Santo 15 millones de dólares. Vos sabés, Carlos, vos sabés, Marcos, que para mover en un banco $1,000, $2,000, $10,000, vos tenés que tener el respaldo correspondiente, tenés que tener tu contrato, tenés que tener tu factura. Ellos determinan que ingresó al país sin una trazabilidad, sin un estudio, porque los bancos, el Banco Central del Paraguay, jamás determinó que ingresó ese dinero a la República del Paraguay o que se movió de banco a banco a los efectos de dar ese préstamo. Entonces ese es el fondo de la cuestión civil, que también está en discusión. Hoy eso está en el fuero, en el tribunal de apelación, justamente para el estudio, y entendemos una revocación de esa resolución viciada en todos los órdenes y en todos los puntos.
Correcto. Doctor, muchas gracias por este contacto y que tengas una buena jornada. Gracias, Carlos, gracias, Marco, que esté muy bien. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego, doctor. El doctor José Almada, denunciante en este caso, ¿verdad? Sí. De la jueza Tania Irún por el supuesto hecho de prevaricato. Dice que ella, según